Hola amigos, bienvenidos a US Comics. Aquí les traigo New Avengers número 3, con guión de Sam Humphries y arte de Tom Lima. Espero que les guste. La historia comienza en las colinas Apalaches de West Virginia, donde unos venados pastan con tranquilidad, mientras una voz nos cuenta: no siempre es fácil lograr que mi padre hable, pero siempre tiene mucho que decir sobre él. Todos hemos escuchado mucho acerca de él, pero debo decirte, nada te prepara para la realidad. Ahí vemos que se refiere a Hulk, pero antes de que él pueda hacer algo, un objeto cae junto a sus pies, liberando un humo rojo. Inmediatamente sus ojos se vuelven de ese color y lo vemos descontrolado, moviendo los brazos para alejar el humo que lo envuelve. Este no es cualquier Hulk, es The Rampaging Hulk, el Hulk desenfrenado. Finalmente, vemos a quien ha estado hablando. Es Laura, Wolverine, quien, observando lo que pasa, agrega: ¿qué demonios estoy haciendo? Quiero decir, sé lo que estoy haciendo en este árbol. Soy los refuerzos. Pero a menudo me encuentro preguntándome por qué demonios estoy con este equipo tan complicado. En ese momento, Namor ataca a Hulk, lanzándole un golpe que lo hace retroceder. Laura agrega: Black Widow llamó a este plan un atraco, porque Hulk tiene algo que necesitamos, y él no quiere entregarlo. Hulk se recupera y se dispone a contraatacar, pero Black Widow le arroja un dispositivo que lo deja fuera de combate. Ella les informa a los demás que se trata de un inhibidor neuronal que lo dejará paralizado por unos instantes. Aunque en un humano común el efecto dura 1 hora, en Hulk durará, quizá, 2 minutos. Namor recalca que debe moverse rápido antes de que despierte. Clea se prepara para usar su magia y, junto a Barnes, se disponen a dirigirse a su destino. Nos movemos de regreso a Hulk Space y entendemos que esta fue la explicación que Bruce recibió a su pregunta de cómo llegaron ahí. Bruce les da la bienvenida a Bucky y Clea a su hogar y su prisión, mientras que Laura nos cuenta: lo que necesitamos es al Dr. Bruce Banner, y él está atrapado en un mundo de horror profundo dentro del cerebro de Hulk. Bucky, de alguna manera, lo sabía. Bucky le dice a Bruce que van a sacarlo de ahí, pero Clea le explica que no puede ayudarlo con eso, ya que ese lugar no es mágico, sino mental. Bruce confirma que él está retenido ahí hasta que Hulk le permita irse, por lo que le pide concentrarse en la crisis que tienen entre manos. Habla sobre los clones Illuminati que enfrentaron en Rusia y le dice que ni siquiera deberían ser reales. Se trata de clones neurogénicos, una teoría que hasta entonces parecía imposible, ya que, a diferencia de los clones convencionales, estos no solo copian ADN, memoria y poderes, sino que además permiten alterar y reforzar sus identidades, darles otras habilidades e incluso trayectorias de vida completas. Pero cuando va a decir algo más, un estruendo los interrumpe. Es Hulk quien se ha despertado. Clea le dice a Bucky que deben irse y que podrán volver luego, cuando Hulk esté de mejor humor. Sin embargo, Bucky insiste en reclutar a Bruce para la misión. Bruce le dice que se deje de estupideces, ya que él no puede dejar ese lugar. Y le pide que se concentre en algo. Un Reed Richards demente representa una amenaza capaz de destruir el mundo, la galaxia o incluso el multiverso, en menos de un día. Bucky acepta la gravedad del problema, pero le dice que no pueden enfrentarlo solos, ya que Namor le hizo jurar que no involucraría a los verdaderos Illuminati. Bruce coincide en que no deben recurrir ni a los Fantastic Four ni a los Avengers, pues ellos no podrían manejar adecuadamente la amenaza de los clones. Y luego agrega: pero si es autoridad lo que necesitan, aquí la tienen. Les doy la autoridad para encargarse de esto como Avengers. ¿Disculpa? Definitivamente no somos los Avengers, responde Bucky, pero Bruce contesta: he sido un Avenger tanto tiempo como Tony, más que Steve. Así que si yo digo que son los Avengers, entonces lo son. Mientras esgrime una sonrisa, quizá riéndose en su interior por la explicación tan estúpida que los guionistas le han hecho dar. Por su parte, en el plano terrestre, Hulk intenta deshacerse del agarre de Namor. El submarinero acusa a Black Widow de haber dicho que tenían 2 minutos, pero ella aclara que solo dijo que quizá tendrían 2 minutos, y le exige que lo baje, aunque Namor insiste en que fue ella quien lo provocó. Al ver la situación fuera de control, Natasha ordena ejecutar el plan B.
Laura sabe que eso significa desplegar a Wolverine y se lanza al ataque. Hulk ruge que no se unirá a su equipo, y Laura, mientras lo ataca, le responde que ellos tampoco lo quieren en él, a la vez que piensa: Hulk es enorme, rápido y apesta, pero hay algo más que mi padre nunca me dijo. Pelear contra Hulk da verdadero miedo. Hulk, lleno de furia, grita que ya aplastó a Logan y que ahora también la aplastará a ella, pero Laura nota que logró hacerlo sangrar y piensa que si pudo herirlo, entonces también puede vencerlo. En ese momento, Clea y Bucky regresan al mundo terrenal. Natasha pregunta si la misión se cumplió, y Bucky responde que más o menos, ya que la extracción de Banner fracasó, aunque de ella surgió una idea para encontrar al clon de Reed. Asegura que deben dirigirse a New Mexico y le pide a Clea que los lleve allí de inmediato. Sin embargo, Clea, al percibir la presencia del clon de su esposo, opina que deben ir a buscarlo. Laura protesta diciendo que no quiere irse porque siente que tiene a Hulk contra las cuerdas, pero Bucky le responde que no será así por mucho tiempo. Luego intenta detener a Clea, preguntándole a dónde piensa transportarlos, mientras que Hulk ruge, amenazando con aplastar a todos. Pero consiguen escapar. Luego los vemos en otro lugar, en una aldea cubierta por cuerpos esparcidos en la nieve. Al ver lo que tienen ante sus ojos, Natasha exclama: ¡Dios mío! ¿Qué es esto? Black Widow observa que las personas aún respiran. Namor pregunta dónde se encuentran exactamente. Clea responde que están en el norte de Hokkaido, lo que sorprende a Bucky, quien advierte que Japón no es el lugar correcto y que no deberían estar allí. Laura, aún con la adrenalina de la batalla, comenta que debería seguir peleando contra Hulk y se enorgullece de haber hecho un gran trabajo, recordando que lo logró sola, algo que ni siquiera Namor pudo conseguir. Por su parte, Bucky le recuerda a Clea que la prioridad número 1 sigue siendo Reed Richards. Clea replica, asegurando que siente la presencia cercana del clon de Stephen y que deben encargarse de eso primero. Pero nadie se da cuenta de que una figura monstruosa los acecha, dejando ver una sonrisa de dientes afilados mientras emite un siseo inquietante. De entre las sombras surge Carnage, lanzándose sobre Bucky, quien apenas puede reaccionar, y grita, sorprendido: ¡Simbionte! Carnage aparece sujetando a Bucky y amenaza con atravesarle el cráneo si alguien se mueve. Bucky intenta mantener la calma y le pregunta si está allí por ellos. Namor exige que lo suelte de inmediato, mientras Laura lo insulta y le advierte que si lastima a Bucky, lo pagará caro. Clea, fastidiada, afirma que todo esto es una pérdida de tiempo y decide intervenir, conjurando un hechizo que separa parcialmente al simbionte del cuerpo de Eddie. Eddie, al ver a Clea, le pregunta si está soltera, a lo que ella responde con ironía que se lo comería vivo. Bucky lo reconoce y le dice: ¿Eddie Brock? Pero tú eres Venom, no Carnage. Eddie responde: sí, pero las cosas cambian. ¿No fuiste tú Capitán América durante un minuto? Bucky concede el punto, pero quiere saber qué hace allí. Eddie explica que está siguiendo a un asesino y que ellos lo están arruinando todo. Bucky le pregunta si ese asesino fue quien provocó lo que están viendo, y Eddie aclara que las personas siguen vivas, aunque reducidas a un estado vegetal con sus mentes vacías. En ese instante, Clea percibe una presencia cercana, mientras que Laura detecta un olor extraño y señala el lugar exacto donde está el enemigo, el cual no es nada menos que el clon retorcido de Charles Xavier, a quien vemos pisando los cuerpos inertes en la nieve, y les dice: ¡qué maravilloso verlos a todos otra vez! Si hubiera sabido que vendrían, habría guardado un poco de mi apetito para ustedes. Gracias por llegar hasta aquí. Si aprecias mi trabajo y deseas más contenido similar, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. En esta ocasión mandaré saludos a Sergei Reyes Narváez 162. Gracias por formar parte de la familia de Ryusei Comics. Bucky lidera la ofensiva y ordena a todos seguirlo. Intenta razonar con Xavier, pero el clon le responde que no lo llame por ese nombre, que él es Profesor Extinction, y desata una poderosa onda de energía, mandando a todos a volar. Laura se recupera primero, le dice al clon que ignore al resto, porque ella se encargará sola de patearle el trasero,
y se lanza con furia, clavándole las garras en el pecho. El falso Xavier responde que un lenguaje retorcido es señal de una mente enferma y asegura que no puede esperar a probarla de ella mientras la coge por el cuello. Bucky lo derriba y le pide a Clea que contenga de inmediato al Xavier musculoso, pero no obtiene ninguna respuesta, ya que Clea ha ido a buscar al clon de su esposo y lo encuentra en uno de los restaurantes del pueblo. Inmediatamente lo enfrenta, diciéndole: «Debes creer que eres muy listo, Doctor Strange». Pero él le responde que no es ningún doctor, ya que nunca obtuvo su título y que por eso su gente lo conoce como Guru Strange. Mientras flota en el aire, le ofrece sashimi, señalando que no tiene salmón, pero que el otoro, que es la parte más cara del atún, es excelente, aunque los conocedores sabrán que lo que ahí se ve no es sashimi, sino sushi. Clea lo confronta con desprecio, acusándolo de usar sus poderes para llenarse de comida. Guru Strange replica que los placeres materiales son un tesoro en sí mismos, aunque reconoce que ella no está dispuesta a hablar de eso en ese momento. Acto seguido, invoca un sello mágico y grita «Sayonara», yéndose de ahí. Clea lo llama cobarde y le advierte que huir no lo salvará, pues está lo suficientemente cerca como para rastrearlo a través de 1000 reinos. Sin embargo, Guru Strange logra escapar y Clea, irritada, piensa que tendrá que seguir aguantando a Barnes y los demás por un tiempo más. Mientras Bucky y Namor siguen luchando contra el clon de Xavier, Black Widow comenta que él debe tener los poderes del telépata más peligroso del mundo, así que podría obligarlos a enfrentarse entre sí o llenarlos de dolor. Pero en lugar de eso, solo absorbe energía psíquica y la libera en ráfagas de fuerza. Laura reflexiona en silencio que el verdadero Charles Xavier fue un líder y un mentor, mientras que este ser solo busca alimentarse y piensa que ahí podría estar la clave. Xavier, incluso con sus errores, siempre consideró a las personas como valiosas, mientras que éste las trata como simple ganado. Supone que para conectarse con una mente se necesita empatía, algo que este clon no posee. Por lo que llama a Eddie, pidiéndole que cuando dé la señal actúe de manera salvaje. Eddie responde con sarcasmo, preguntándole si acaso le parece alguien amable. Laura entonces le pregunta a Black Widow si todavía conserva el dispositivo que usaron para incapacitar a Hulk. Natasha cuestiona la utilidad de paralizar a un telépata, pero Laura explica que sus habilidades telepáticas no son tan buenas y probablemente no funcionen. Black Widow acepta, pero le advierte que solo tiene carga para 30 segundos. Laura le pide que no se preocupe, que ella hará lo que debe hacerse. Natasha protesta porque está herida, pero Laura replica que eso nunca ha detenido a un Wolverine mientras despliega sus garras. Luego se lanza sobre el Profesor Extinction y lo derriba de un golpe, mientras que Carnage hace gala de su salvajismo gritando: ¡Hey, perdedor! ¡Magneto tenía razón! Laura se sorprende porque no era lo que tenía en mente, pero Carnage se corrige y se arroja encima del clon, arrancándole un pedazo de carne de un mordisco. Natasha aprovecha eso para colocarle el dispositivo neutralizador en la espalda, incapacitándolo, justo en el momento en el que el clon se libera del agarre de Carnage, arrojándolo contra ella. Pero luego cae al suelo. Mirándolo en el piso, Laura le dice: ¿Sabías? Jean Grey piensa que eres feo. El clon de Xavier intenta convencerla de unirse a él, diciéndole: Laura, hija mía, detente. Piensa en lo que este momento podría ser. Tú y yo, construyendo una nueva era para nuestra gente. Podemos arreglar los errores del pasado juntos. Esta vez será mejor. Únete a mí. Ayúdame a proteger a nuestra gente. Laura se agacha, le pone la mano en el hombro y le dice: Estoy protegiendo a nuestra gente, de monstruos como tú, mientras le clava las garras. Al ver lo que ha hecho, todos se quedan sorprendidos, incluyendo Namor. Laura piensa: todavía no sé cómo me siento acerca de estar en este equipo. ¿Asustada? ¿Abrumada? Quiero decir, ya hice como 9 cosas insanas en un solo día. Pero hay una cosa que sí sé. Bucky se acerca a ella para llevársela de ahí y le dice: Laura, oye, sé que eso debió haber sido. ¿Estás bien? Pero Laura está feliz de la vida, y la cara que pone, una mezcla de Joker y Mojo,
de verdad que da miedo. Finalmente le responde: ¿Estás bromeando? Me estoy divirtiendo. Luego de que las cosas se calman, Bucky informa que ya contactó a las autoridades locales con la esperanza de que las personas afectadas puedan salvarse. Laura se burla de Eddie diciendo que a pesar de tener ese simbionte, solo parece el papá de alguien y que seguramente escucha Wilco, una banda de rock alternativo de los 90s. Eddie le responde que se equivoca. Él escucha a Fugazi, una banda punk de los 80s, y pregunta con ironía si ellos son los Thunderbolts, los Defenders o los Gruñones de la Galaxia. Bucky responde que son un grupo que caza asesinos peores que ellos mismos, y le revela que el siguiente en su lista es Reed Richards, preguntándole si se unirá a ellos. Natasha intenta detenerlo, argumentando que Eddie es un asesino envuelto en un monstruo y que es un riesgo, pero Bucky insiste en que todos ellos también son asesinos y monstruos y que no pueden permitirse rechazarlo. Laura, con humor, comenta que parece que mamá y papá están discutiendo. Eddie, más serio, explica que solo quiere usar lo que lleva encima para hacer algo bueno. Bucky toma la decisión definitiva, pese a la negativa de Natasha, y le pide a Clea que los lleve a su refugio en New Mexico, recordando que Banner le dio una pista para rastrear a Mr. Ouroboros. En su mente, la visión de Banner resuena, aconsejándole que debe seguir las huellas de los rayos cósmicos. Bucky agrega que cuenta con un dispositivo que puede ayudar, pero se pregunta dónde está Clea. De repente, Namor comienza a retorcerse de dolor, con un intenso zumbido en la cabeza, mientras una voz lo reprende por haberse rebajado a luchar junto a los humanos. El grupo queda desconcertado al ver que Namor empieza a actuar de forma errática. Bucky le pregunta qué sucede, mientras que Namor continúa gritando que es de la realeza y que no será controlado por un monstruo. Bucky insiste en preguntarle con quién está hablando, justo antes de que Namor lo ataque con violencia, mientras la voz lo insta a demostrarle su fuerza. Black Widow reacciona alarmada, señalando que casi le arranca la cabeza a Bucky, y Laura le recuerda que ya le había advertido lo que haría si lo volvía a tocar. Eddie, en cambio, incita a Bucky a devolverle el golpe. La voz en la mente de Namor lo empuja a repetir el ataque, y finalmente él, con los ojos en blanco, grita que no es él, que su clon lo está controlando, y que Imperius Rex ha regresado, y se nos cuenta que esta historia continuará. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.